Continuación, página número 3, documento de resistencia. Ahora bien, existen conceptos de potencia y capacidad de los distintos sistemas energéticos. Recordamos que el concepto de potencia marca el momento de mayor liberación de energía del sistema y la capacidad se refiere al tiempo total donde el sistema puede seguir aportando energía si el esfuerzo es máximo. Así el sistema número 1 tiene su potencia entre los 3 segundos y los 4 segundos, aunque su predominancia en el aporte energético por sobre los otros sistemas se manifiesta hasta los 10 a 12 segundos. Su capacidad puede extenderse hasta los 20 a 30 segundos, siempre que el esfuerzo sea máximo. El sistema número 2 tiene su potencia entre los 30 y 40 segundos. Su predominio en el aporte energético se manifiesta hasta alrededor de los 60 segundos a 90 segundos y su capacidad puede mantenerse desde los 2 minutos a los 5 minutos. El sistema número 3 empieza a predominar a partir de los 60 segundos a 90 segundos. No es un sistema que aporte gran cantidad de energía en esfuerzos muy intensos, pero tiene gran incidencia en trabajos de media y larga duración. Esto es debido a las grandes reservas de grasas y a la disponibilidad de aminoácidos como forma energética en casos de disminución de glucógeno. F. Navarro Valdevieso expresa que el papel de cada uno de los mecanismos de producción de energía varía en función de las exigencias del organismo del individuo durante el proceso de la actividad motora, teniendo en consideración el aporte predominante en diversas fuentes de producción de energía, Se pueden destacar tres tipos de resistencia: resistencia aeróbica, resistencia anaeróbica láctica y resistencia anaeróbica aláctica. Continuamos. Resistencia en relación a la forma de trabajo o esfuerzo de la musculatura esquelética. 1. Resistencia estática. Es el tipo de resistencia que se manifiesta cuando no hay movimiento externo visible del músculo y se resiste sin movimiento, una carga o se fija una articulación. 2. Resistencia dinámica. Este tipo de resistencia se relaciona con el trabajo muscular en movimiento. Resistencia en relación al tiempo de duración del esfuerzo. Nos tomamos como referencia la clasificación realizada por Sintel y Newman, en la cual se tiene en cuenta el tiempo de trabajo, considerando que la intensidad del ejercicio va a ser máxima para ese tiempo. Así tenemos que resistencia de duración corta entre los 35 segundos a los 2 minutos. Resistencia de duración media, 2 minutos a 10 minutos. Resistencia de duración larga, 1. De los 10 minutos a los 35 minutos. Resistencia de duración larga, 2. De los 35 minutos hasta los 90 minutos. Resistencia de duración larga, 3. De los 90 minutos hasta las 6 horas y resistencia de duración larga 4 hasta las 6 horas. Resistencia en relación a la forma de especificidad de la modalidad deportiva. Aquí tenemos que distinguir entre, primero, resistencia de base, que es el nivel de resistencia indispensable que se necesita para la mayoría de las actividades deportivas. Así, en cualquier manifestación deportiva o de fitness, este tipo de resistencia nos aseguraría la base o las condiciones mínimas para trabajar nuevas intensidades, resistir los síntomas de la fatiga, recuperarse rápidamente en los periodos de pausa o descanso, etc. 2. Resistencia específica. Es el nivel de resistencia que se relaciona con las características específicas y exigencias del deporte o modalidad puntual para poder desarrollar correctamente los entrenamientos y las competiciones. Así permitiría una participación óptima del deportista en la competición
disminuiría los síntomas de fatiga en momentos específicos de mucha exigencia en competición o en entrenamiento y permitiría mantener la eficiencia en el trabajo. Resistencia aeróbica, funciones. Bueno, aquí en la página número 3, en esta página número 3 del documento de resistencia, nos habla sobre la potencia, que la potencia es la capacidad o la máxima expresión de liberación de energía en el movimiento. Por eso en el cuadro anterior nos mostraba que, por ejemplo, aquí la potencia del sistema número 1, que es el anaeróbico láctico, es de los 3 hasta los 4 segundos. En este lapso de tiempo se expresa la potencia o la máxima liberación de energía en el momento de la realización de algún tipo de ejercicio motriz correspondiente de la resistencia anaeróbica láctica. En el número 2, que es el anaeróbico láctico, tenemos que la manifestación de esta potencia es entre los 30 hasta los 40 segundos. Y en el número 3, que es el aeróbico, tenemos que esta manifestación de potencia se da entre los 3 minutos a los 10 minutos. Siendo así que la potencia es el momento máximo de liberación de energía y la capacidad es el tiempo máximo en el cual se expresa o hasta el cual se llega a expresar ese tipo de energía. Ahora bien, nos habla el texto sobre un autor llamado F. Navarro Valdevieso que expresa que existen 3 tipos de resistencia, que se llaman la resistencia aeróbica aláctica, la láctica y la resistencia aeróbica, teniendo por entendido que la resistencia aeróbica es la capacidad de poder realizar trabajos poco intensos pero muy prolongados, y la resistencia anaeróbica láctica, trabajos con poco tiempo de desarrollo, muy intensos y que producen obviamente ácido láctico. Y la resistencia anaeróbica aláctica, trabajos en tiempo muy corto de máxima intensidad que no produce ácido láctico. Tenemos aquí la resistencia en relación a la forma de trabajo o esfuerzo de la musculatura esquelética y nos da 2 tipos de resistencia. La resistencia estática, que consiste en la resistencia del músculo cuando no hay un movimiento externo. Por ejemplo, para trabajar el antebrazo, para generar algún tipo de resistencia en el antebrazo, es necesario conseguir un objeto de peso o un banco y estirar el brazo y tener totalmente extendido el brazo sosteniendo ese peso. Eso genera una resistencia estática. También nos da la resistencia dinámica, que pues es la resistencia que se relaciona con el trabajo muscular en movimiento. También nos dice y nos habla sobre la resistencia en relación de duración del esfuerzo, y aquí nos dan varios tipos de resistencias, que sería la resistencia corta, la media, la larga, y las largas se dividen de 1 hasta 4, variando todas en el tiempo de expresación de resistencia. Por ejemplo, la corta va de 35 segundos hasta los 2 minutos y la duración larga número 4 hasta 6 horas. Aquí me parece bastante interesante, ya que en esta parte nos habla sobre la resistencia en relación a la forma de especificidad de la modalidad deportiva, y nos dice que en esta resistencia en relación a la especificidad de la movilidad deportiva existen 2 resistencias. Una resistencia base, que es como una resistencia básica para poder ejecutar esta modalidad deportiva, y una resistencia específica que, pues como su nombre lo dice, es específica de situaciones de juego según la modalidad deportiva. Por ejemplo, en fútbol se requieren resistencias específicas para cada una de las posiciones del sistema de juego. Hay diferentes, hay diferentes
situaciones de juego en lo que respecta a los porteros, en lo que respecta a los centrales, a los laterales, a los mediocampistas ofensivos, a los de mediocampistas de recuperación, a los extremos, a los delanteros, etcétera. Entonces esta resistencia específica hace énfasis en la resistencia de esas acciones aisladas de momentos de juego dependiendo de la posición o de la modalidad deportiva.